Bueno, 3 minutitos también de Disclosure, que es una dueto inglés de electropop, muy jovial y fresco, como lo acabamos de escuchar. Perdón, la canción anterior del grupo llamado Fly Facility se llamaba Crave You, y esta de Disclosure se llama White Noise, uno de sus grandes hits en Inglaterra, un grupo bastante recomendable si lo que les gustan es el electropop y electro indie. Y bueno, pues con esto le doy la bienvenida a nuestro experto en economía, César Iglesias, y su sección Ecomunica. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, Ulises, muy buenas noches a todos. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí esperando tu tema de hoy. Y bueno, pues también con respecto a la mesa política del jueves pasado, pues muchas cosas pendientes y temas por discutir, algunos disensos, obviamente ya tenemos ocasión, pero también nos traes hoy un tema bastante importante, ¿no? Sí, claro. Pues vamos a hablar un poquito acerca de el estancamiento de la economía en México y esta percepción que han empezado a generar ya los economistas como una línea, como digamos la línea a seguir que el gobierno federal busca imponer dentro de la percepción mexicana, que tiene que ver con que la economía mexicana está estancada justo debido a los problemas que está generándose en el mercado mundial, específicamente en Estados Unidos, y que la economía estadounidense no ha sido reactivada, y justo esto, al tener un lazo totalmente dependiente con la economía mexicana, un lazo completamente, digamos, neurálgico, en donde todas las exportaciones mexicanas, la mayor parte de las exportaciones mexicanas van a parar para allá, pues entonces eso está generando parte del estancamiento que se combina directamente con esta reforma fiscal que implementaron en este año y que les está resultando un desastre. Quiero desmenuzar esta participación, hacerla punto por punto, porque me parece que hay varias cosas de fondo en esta nueva línea que están intentando las voces de los economistas del Main Street Economics aquí en México imponer esta visión. Uno, eh, en efecto, hay un proceso de estancamiento en la economía norteamericana debido a la crisis mundial que hemos estado viviendo desde el 2008. Hay quienes ya aseguran que no vamos a salir de esta crisis sino después de 25 años y quizás hay algunos que ya tienen cálculos de 50 años. Pero en efecto, tenemos la crisis del 2008 que está marcando un antes y un después en la relación de la economía norteamericana y que está generando un proceso en donde existen reacomodos en inversiones para, desde ahí, la disputa por la hegemonía económica del siglo XXI entre Estados Unidos, Rusia, Brasil, China, digamos todos estos países emergentes en esta nueva forma de multipolaridad que se está despegando. Sí, sí existe esto. Dos, creo que también existe un lazo totalmente dependiente de México con respecto a Estados Unidos por la forma en cómo se construyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esta forma en donde existe no un respeto a la soberanía nacional, no un impulso a la producción nacional, no un impulso hacia el crecimiento nacional, eh, sino más bien la subordinación de la economía a las necesidades de la producción norteamericana, de la economía nacional mexicana. Desestructuraron el campo, ese es uno de los ejemplos devastadores de esta situación. Desde aquí entonces podemos observar que tres, tenemos alrededor desde 1982 más de 30 años, 32 años obedeciendo al pie de la letra los dictados que marca el consenso de Washington, que así se denominó después en la década de los 90, que marca el consenso de Washington, pero que empezó con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la reestructuración de la economía mexicana. Y aquí hay un dato muy importante, y creo que lo pongo sobre la mesa porque es lo que quiero generar. Si el estancamiento mexicano, como están diciendo los economistas del Main Street, ahora que está tan de boga, se debe digamos, a la recesión que se está provocando en Estados Unidos, porque el presidente Barack Obama no puede o no ha impulsado la economía tal cual se esperaba, es porque finalmente la dependencia que existe en México, a pesar aún de que nosotros somos el país con mayor número de tratados comerciales en el mundo,
¿Por qué tenemos tanta dependencia hacia este país? Justo porque se construyó a partir del neoliberalismo una forma en donde no solo se creía a México como un Estado nacional aislado, sino como parte regional de un proceso para poder golpear, digamos, a las otras economías, pero eso lo hacía Estados Unidos fundamentalmente, pero para poder golpear a las otras economías teníamos que golpear nuestra economía interna para por así desde ahí desarmarnos, digamos, en términos productivos. Bien, entonces tengo esta situación. A mí me parece entonces que aquí están utilizando algo que Carlos Facio está viendo muy bien para Venezuela, en donde dicen, la economía mexicana está entrando en una crisis, es cierto, está entrando en una crisis, necesita reformas estructurales para poder revertir este proceso, pero justo lo que estoy narrando está diciendo que esto va en contra totalmente del proceso como debería suceder, sino más bien deberíamos de agarrar y desmontar lo que ya se ha hecho. Pero entonces, como estamos en crisis, necesitamos de las reformas como una enfermedad, como un enfermo, un paciente enfermo que necesita ser curado de manera radical. Esas fueron las palabras, digamos, con las que se inició el sexenio. Pero desde aquí también podemos ver que hay una especie de ataque, una doctrina del shock, como dirá Naomi Klein, pero también una especie de ataque, una especie de operación que busca generar una asfixia que justo está provocado por el impacto que va a generar la reforma fiscal, que ya está asfixiando a casi todos los contribuyentes y que va a asfixiar aún más, pero que está diciéndole a los contribuyentes, tenemos que hacerlo porque si no, esta crisis va a generar aún mayores dilemas y estamos complicándonos porque en Estados Unidos no está generándose lo que se debería generar. O sea, en términos prácticos, la idea es generar temor abajo en los empresarios, temor abajo en los inversionistas, temor abajo también en los pequeños productores y en toda la población en general, para aceptar estas reformas que transgreden al Estado Nacional y dejan indefenso a México. Y también me parece de un cinismo increíble, este cantinfleo que existe en el gobierno federal. Un día dicen que vamos a crecer al 3, un día vamos a crecer al 6, un día que vamos a crecer al 5. Y finalmente lo que están diciendo, lo que están queriendo ver es que sí va a haber un crecimiento, pero no va a haber desarrollo. Y le van a apostar al crecimiento justo para poder evitar que cualquier tipo de crecimiento, que cualquier tipo de desarrollo o cualquier tipo de descontento por este crecimiento, más bien, cualquier tipo de descontento por este crecimiento va a ser detenido. El Estado va a estar ahí para garantizar que el crecimiento funcione y no para que el desarrollo se dé. Si en términos democráticos, en la economía, algo se debería jugar, debería de ser que el crecimiento no puede ir de la mano sin el desarrollo. Creo que aquí te tendría un poco la participación. Carlos, César, perdón, yo ando, pero es que me quedé con lo de Facio. Este asunto del miedo como mecanismo de control y esta permanente contradicción, César, que describes, la contradicción, esta pregunta que hace Facio de decir, ¿en verdad estamos en una crisis? Yo no sé, la mayor parte de la gente quizás no lo percibe de esta manera porque vamos viviendo la vida de manera rutinaria y cotidiana, pero décadas y décadas y décadas y décadas de crisis en el país, cuando la mayor parte de las personas también logra reconocer que somos un país suficientemente productivo, todos, bueno, mucha gente es productiva, trabaja, en términos formales y en términos informales, en fin, hay muchas fórmulas de riqueza económica que están siendo sobreexplotadas y nada más estamos viendo pasar por nuestros ojos crisis y pobreza y la concentración de capitales en unas cuantas manos y sobre todo, no sé si a lo mejor estoy en un error, pero terminamos siendo el sustento de otro tipo de desarrollos económicos, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, quizás algunos otros que yo no podría saber porque pues, no soy un especialista en ello, pero lo que decías hace un rato me llama mucho la atención. Seguir los dictados del consenso de Washington, al pie de la letra, las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos económicos. Hay esta cancelación, digamos, intencional completamente de la producción interna y lo único que se me ocurre imaginar es, somos una sociedad terriblemente clasista, una sociedad aspiracional,
y las personas que ahora ocupan el gobierno son de una pobreza intelectual enorme, pero fundamentalmente están imbuidos en este tipo de dinámica, han consumido este cliché clasista y aspiracional, y mi pregunta es, ¿existe alguna explicación? Yo digo eso, pero evidentemente puede haber muchísimas más y tú como especialista pues seguro tendrás otras, ¿no? Para este eclipse de la producción interna en México, para esta crisis de décadas y décadas y décadas en las que evidentemente el discurso del gobierno federal en este caso es una absoluta contradicción. Mira, yo, creo que este tema da para más. Voy a ser muy sucinto en lo que creo, a ver si puedo contestarte esto. Desde mi perspectiva, creo que se hicieron dos cosas. El petróleo se utilizó para que las compañías en México no pagaran los impuestos que deberían de pagar. Pero también el petróleo se utilizó para engordar al Estado. ¿Qué significa? Que la burocracia creció. Entonces toda esa gente que era expulsada del campo porque ya no había forma de permanecer en él, todas esas personas que han estado en la ciudad y que han engrosado sus filas dentro de la ciudad, buscaron de una u otra forma enlistarse en las filas de la burocracia nacional. Creo que eso, en estas dos pinzas, generó, digamos, un soporte, porque no es la industria quien está haciendo que la economía pueda crecer, no lo es. Es el petróleo indirectamente también. O sea, el petróleo de manera indirecta está generando que la burocracia pueda sostenerse. Aguas, porque sin él esto se viene abajo. Ellos están apostando porque las pequeñas y las medianas empresas que vayan a necesitar, que va a necesitar Pemex, puedan jalar un poco de ese empleo. Pero quién sabe, yo creo que están dispuestos a ir más lejos. Y uno de los experimentos que nosotros tenemos a la vista son dos países que no son específicamente subdesarrollados, ¿eh? Es Grecia y es España. Creo que han apostado a que pueden mantener afuera del proceso de trabajo a un amplio margen de la población y no pasa nada. Y en efecto no está pasando nada. Y bueno, creo que este tema da para más y ojalá podamos discutirlo en la próxima ocasión. Bueno, pues César, en efecto, yo creo que es un tema, bueno, la pregunta que hizo Raúl es bastante extensa, yo creo que se podrían responder muchas cosas a partir del planteamiento que hizo, apenas de manera muy precisa acabas de responder una, y bueno, pues esperemos que igual y continuamos con este tema en tu siguiente participación, si tú así lo consideras, para extender precisamente las respuestas y las explicaciones que nos puedes dar en cuanto a algo tan difícil, tan complejo y de tan necesario análisis como es la crisis en México, existe o no existe y a qué obedece. Muchas gracias, César, por esta noche. Muchas gracias, Ulises, muchas gracias a todos, que pasen buena noche. Buenas noches. Y vámonos a música, en el último corte musical.